nos va a bendecir. Mira, el tema que vamos a compartir hoy, regresamos con Gálatas. El domingo dimos un mensaje para ese día y Dios nos bendijo. Ahora es otra bendición. Ya esa ya se fue. Amén. Y ya no regresará, pero viene otra bendición, ¿verdad? Entonces hay que buscar esa bendición de Dios que tiene para hoy. Y hoy vamos a continuar con Gálatas y estamos en el capítulo 3 y el tema de hoy es ¿qué clase de evangelio se le fue predicado a Abraham? Es como una pregunta. ¿Qué clase de evangelio se le fue predicado a Abraham? El propósito de este mensaje no es tan profundo, ¿verdad? Es profundo a la vez, pero lo vamos a hablar de una forma no muy difícil de captar, porque vamos a mirar que como que si los Gálatas no alcanzaban a captar y Pablo dice, ok, me voy a bajar un poquito, me voy a bajar acá a la tierra y les voy a hablar como hombre, fíjense, ¿verdad? Para ver si así captan, porque Pablo fue muy experto en metáforas y él va a poner un ejemplo de un hombre aquí en la tierra para que puedan captar los Gálatas lo que Pablo le quiere transmitir. Entonces, la meta de hoy, hermanos, es de que nosotros podamos captar que nosotros tenemos que cuidar nuestra fe en Cristo Jesús, que no debemos de permitir que nada nos distraiga de nuestra fe en Cristo. Hoy en día hay mucha distracción, y no solo distracción, sino que muchos cristianos están apostatando de su fe en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe, dice la palabra. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe es de que van a venir enemigos, van a venir cosas que van a querer apagar nuestra fe, pero tú tienes que pelear esa buena batalla. Que nada te aparte de tu fe en Cristo Jesús. Amén. Y de que tenemos que entender que todas las promesas que Dios nos ha hecho, hermano, son por medio de la fe en Cristo Jesús. Todas las bendiciones son por medio de la fe en Cristo Jesús. Y tenemos nosotros que salir motivados, anhelando más de esta palabra. Hoy vas a aprender lo que es esta palabra para ti y para mí. Aquí hay un Nuevo Testamento, un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. Nosotros, la iglesia, somos una iglesia nuevo testamentaria. Somos cristianos nuevo testamentarios. Pero es importante leer el Antiguo Pacto, ¿verdad? Porque toda la palabra es inspirada por el Señor y es útil para enseñarnos. Entonces hoy vas a salir mirando lo importante que es para nosotros los cristianos esta palabra. Porque vas a aprender que esta palabra habla. Esta palabra habla. Por eso muchos cristianos no escuchan a Dios. Cuando uno dice que Dios me habló y Dios me mostró y Dios se me reveló, muchos hermanos dicen, esos hermanos están locos, ¿verdad? Porque yo nunca he oído a Dios. Porque tú no te has metido a esto, a la palabra del Señor. Amén. Esta es palabra de Dios. Y esta habla. Vas a ver que el domingo estuvimos leyéndola y habló a nuestras vidas. Hoy la vamos a leer y vas a ver que Dios te habla a través de este libro. Cristo es la palabra. Amén. Pero esta traen el espíritu. Estas palabras rojas y negras, que es la palabra del Señor, traen algo que se llama espíritu, que es para nuestro espíritu, que transmite vida a nosotros. Entonces cada vez que tú abrazas esta palabra, te metes con esta palabra, vas a escuchar a Dios, porque Dios va a hablar a tu vida. Gracias a Dios que vienes hoy. Si no la lees tú, gracias a Dios que tú vienes y te la leo aquí, te la enseño y Dios te habla. Amén. Pero tenemos que aprender a llevarla muy dentro de nuestro corazón y que esta palabra tiene que ser una con nosotros los cristianos. Aquí vas a aprender que aquí están todas las promesas que Dios tiene para ti. Muchos hermanos, por no leer esa palabra, por no prestar atención, son distraídos y viven una vida muy pobre espiritualmente porque se han olvidado de esta palabra. Entonces ese es el mensaje de hoy, hermanos, que nosotros al salir vayamos pues apreciando el hablar de Dios.
que nos metamos a esto y tú vas a mirar todo lo que Dios tiene para ti. Tú vas a conocer todo lo que Dios tiene para ti, todo lo que es Cristo para ti. Cuando uno abraza esta palabra y uno estudia esta palabra, uno se enamora tanto de Dios. Y eso te mantiene en vida, hermano. Esto es vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. ¿Qué clase de evangelio le fue predicado a Abraham? Vamos a nuestros textos, Gálatas capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Vamos a iniciar con estos dos versículos y luego seguimos para adelante. Gálatas capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Y la escritura, ¿lo tienen todos? Si no, acá está. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Diga conmigo, la buena nueva a Abraham. La buena nueva se llama evangelio. Amén. La buena nueva se llama evangelio. Para que vayamos viendo que a Abraham se le predicó el evangelio. Para que veas que el evangelio le habló a Abraham. La palabra le habló, la palabra habla, el evangelio habla. Amén. Diciendo, fíjate, le dio la buena nueva a Abraham, le dio el evangelio, le predicó el evangelio y el evangelio le dijo, ¿ok? Porque la palabra habla, diciendo en ti serán benditas todas las naciones, versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hoy vas a descubrir todavía. Ya lo hemos tocado, pero es verdad que aquí nos quedamos, pero vamos a continuar para que vea que aquí hay muchas riquezas. Estamos mirando el contraste o los contrastes que el apóstol Pablo está poniendo aquí a los Gálatas. Un contraste entre la ley y la gracia, un contraste entre la fe y las obras de la ley, un contraste, miramos en el último estudio, entre el espíritu y la carne. Entonces, el apóstol Pablo, ¿por qué pone estos contrastes? ¿Por qué pone estos contrastes? ¿Por qué les habla de esta manera a los Gálatas? Recuerden que los Gálatas están siendo engañados, están siendo alejados de Cristo, están regresando otra vez a las obras de la ley. Entonces, Pablo lo que está haciendo es regresarlos nuevamente a Cristo, porque los están engañando. Y los están apartando de Cristo, los están apartando, hermanos, de las bendiciones de Dios. Entonces, él les habla estos contrastes para que los Gálatas puedan recordar, hermanos, que el mismo evangelio que le habló a Abraham, que se le predicó a Abraham, se les predicó a ellos. Amén. Para que ellos recuerden que su justificación es por medio de la fe y no es por medio de las obras. Amén. Y por eso estamos mirando que Pablo los va a llevar al principio y por eso pone de ejemplo a Abraham, que es llamado el padre de la fe. Abraham es el padre de todos los que son de fe. Si usted es de fe, usted es hijo de Abraham. Yo soy hijo de Abraham, ¿verdad? No solamente de Abraham para acá, sino de Abraham para atrás. Todos los de antes de Abraham, que son de fe, que fueron justificados por la fe, son hijos de Abraham. Y todos los de Abraham para acá, los que hemos creído en Cristo, somos hijos de Abraham. Abraham es el padre de la fe, y por eso Pablo los va a llevar de regreso a Abraham, para que ellos recuerden, para que ellos entiendan que su justificación es por medio de la fe y no es por medio de las obras de la ley. Amén. Entonces vamos al versículo 6. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, ¿estos qué? Son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos pueden decir: yo soy bendecido con el creyente Abraham? Porque soy de fe. Amén, hermanos. Las bendiciones que Dios le prometió a Abraham son tus bendiciones. Las promesas que Dios le prometió a Abraham son tus promesas. Amén. Los pactos que Dios hizo con Abraham, vas a aprender que son los mismos pactos que Dios hizo con nosotros. Dios es un Dios de pactos, hermanos. Y como cantábamos, ¿verdad? El Dios de pactos. Miramos pues que a Abraham se le predicó la buena nueva, se le dio la buena nueva, y por medio de la buena nueva, que es el Evangelio, Dios le habló. Para que nosotros se nos quede bien grabado que este Evangelio habla. Voy a yo a estar mencionando esto una y otra vez para que se nos quede grabado, para que tú veas lo importante que es este libro, hermano. ¿Cómo Dios te va a hablar si lo tienes alzado? ¿Cómo Dios te va a hablar si llegas a tu casa y no lo sacas de tu maleta? ¿Cómo Dios te va a hablar a medida que tú te metes a este libro? Y ahí, hermanos, Dios te va a hablar, porque este Evangelio habla. Amén. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, la buena nueva habla, el Evangelio de Dios habla. Jesús dijo las palabras en San Juan 6:63, ¿verdad? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, nosotros, vuelvo a repetirlo, tenemos que anhelar esta palabra de Dios. Tenemos que abrazar esta palabra de Dios, porque aquí vamos a conocer todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo es que tú vas a disfrutar a Cristo? ¿Cómo es que tú vas a andar contento y alegre por todas las bendiciones que te han venido si tú no te metes a este libro? Por eso muchos cristianos, pues, cuando se les predicó y creyeron, ¿verdad que se les predicó y Dios les habló? Y ellos creyeron y experimentaron la salvación, experimentaron el perdón, experimentaron su justificación, conocieron a Dios y empezaron a alabar al Señor. Y así empezamos, pero de repente como que si nos empezamos a olvidar de esto. Y empieza a ir el disfrute, ¿verdad? Como creyendo que esto es todo. No, entre más te metas a este libro, más conoces a Dios y más disfrutas a Dios. Amén. Entonces, aquí están las bendiciones de Dios. Mira, Pablo les va a aclarar nuevamente a los hermanos Gálatas que las promesas de Dios para los gentiles fueron hechas por medio de ¿quién? De Abraham, y no por medio de la ley. Las bendiciones de Dios para los gentiles fueron hechas en Abraham y no por la ley. ¿Cuáles son las promesas de Dios hechas por medio de Abraham? Eran las promesas de recibir el Espíritu Santo, eran las promesas de recibir la tierra prometida, esa tierra que es sumamente rica. Las promesas, hermanos, de que por medio de la simiente de Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra, todas las naciones, amén. Pero eso tenía que ser mediante la fe y no por las obras de la ley. Todo lo de Dios es por medio de la fe. No necesitamos hacer nada para disfrutar las riquezas de Cristo, solo es creerlas, y por creer nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Vamos al capítulo 13, ahí donde estamos, versículo 3, versículo 14. Las bendiciones de Dios fueron hechas por medio de Abraham. Y a Abraham
es antes de la ley. La ley vino muchos años después que Abraham, para que, o sea, miremos lo que está haciendo Pablo con los Gálatas, que no se nos olvide eso, y nosotros podemos aprender. Los está llevando al principio, los está hablando de Abraham, para que entiendan que todo es por fe, no ha sido por la ley. Y les va a mostrar pues que la ley vino después, y fue añadida. Y la fe siempre ha estado, la fe es permanente. Le va a hablar que la fe es permanente y la ley no es permanente. La fe es que se le dio para un determinado tiempo y se iba a terminar, pero la fe continúa, hermanos. Amén. Entonces la fe y las promesas y los pactos de Dios fueron hechas por medio de Abraham, no por medio de las obras. Porque la ley, vamos a leer ahí que la ley vino muchos años después. ¿Cuántos? 430 años. Fíjate, las promesas se dieron 430 años antes. Para que entiendan pues que no es por las obras de la ley. Gálatas, estamos en el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Estas son las promesas. Pero se reciben por medio de ¿qué? De la fe. Porque las promesas se les dieron a Abraham. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos, fíjate, ahí se va a bajar un poco, porque como que si los Gálatas no entienden, así como usted ya sabe, ¿verdad? Así como que pues no le capto. Entonces, Pablo dice, ok, permítanme, voy a darles una metáfora para que así lo entiendan. Gracias a Dios. Amén. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Ok, Gálatas? Pónganme atención. Me voy a bajar un poquitillo para que ustedes entiendan y les voy a poner un ejemplo acá terrenal de los hombres. ¿Ok? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como que se hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Fíjate, entiendan, Gálatas, hay una promesa. Dios dio promesas a Abraham y no solamente dio promesas, esas promesas se volvieron un pacto. Y un pacto de Dios nadie lo puede quebrantar, para que ustedes, Gálatas, se vayan olvidando de la ley. No se le puede quitar ni se le puede poner. Dios hizo un pacto. Amén. Y ese pacto vino por medio de Abraham y por medio de la fe, no por medio de la ley. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora, ¿lo entiende usted o no? Pues yo me voy a bajar también. Los Gálatas están siendo engañados. Pablo, en otras palabras, les está diciendo: Gálatas, los han engañado a ustedes. Tienen que olvidarse de las obras de la ley y tienen que regresarse nuevamente a Cristo, porque en Cristo Jesús ustedes recibieron la promesa del Espíritu Santo, no fue por la ley. Amén. En Cristo Jesús ustedes recibieron su justificación. Por medio de Cristo Jesús ustedes recibieron la salvación de Dios. Amén. La bendición que Dios le dio a Abraham es la misma bendición que Dios les dio a ustedes. Las promesas, el pacto que hizo Dios con Abraham es un pacto que hizo Dios con ustedes. Ustedes estaban incluidos con Abraham. Así de que
tienen que regresar nuevamente a Cristo. Mire, Pablo habla de un pacto y de una promesa. No sé si usted lo miró. Versículo 17, porque hay que ponerle atención a detallitos. Ahora bien, esto pues digo, el pacto, porque él mencionó promesa y pacto, o pacto y promesa, y uno tiene que entender esas dos partes para entender lo que está hablando a los Gálatas y luego nos está hablando a nosotros. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios, ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Diga conmigo, pacto, promesa, promesa, pacto. Nosotros tenemos que conocer lo que es una promesa y lo que es un pacto. Y el apóstol Pablo ya se bajó y está poniendo un ejemplo de aquí de abajo para que entendamos las promesas y los pactos de arriba. Yo sé que ustedes, así como yo, Señor, ayúdame. Yo quiero entender bien esto, y cuando Dios te abre el entendimiento, no te queda otra cosa más que decir, Señor, gracias. Porque ahora sí entiendo tus promesas y tus pactos. Y más que promesas y pactos, vas a entender el testamento que Dios dejó para que tú disfrutes de las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Fíjate, promesa, pacto. Voy a poner un ejemplo yo todavía más claro, y no soy mejor que Pablo, Dios me libre, pero a veces dice Pedro, tenemos que prestarle atención al hablar de Pablo, si no, no lo entendemos. Amén. Entonces, por ejemplo, vamos a bajarnos a un padre de familia aquí. Cuando de repente, no sé si usted ha platicado con sus hijos como padre, ¿verdad? Pero a veces, bueno, este padre de familia, estoy poniendo un ejemplo, de repente empieza a hablar con su hijo. Tiene un hijo y ahí en la plática le dice a su hijo, mira, mi hijo, cuando yo, un día yo pues le voy a dejar todos mis bienes a usted. Todo lo que yo he acumulado durante toda mi vida, un día va a ser de usted. Esa es una plática entre padre e hijo. Y eso se llama, son palabras, ¿cómo se dice? Son simples palabras. Son palabras comunes, ¿verdad? Pues no son, pues sí, tienen esperanza, pero es una plática, así como cuando usted platicaba, si le hubiera tocado en el tiempo de mi mamá, porque ya ves que mucha gente le gusta, como está platicando, y aventar, ¿verdad? Hay gente que le gusta aventar y que tengo y que esto. Y cuando tú platicabas con mi mamá sobre eso, de que mire, yo tengo esto, y decía, aviéntale, estamos platicando. Ella, ay, échale, es plática a cabo, échale tú, ¿verdad? Eso es una plática común. Pero de repente este padre de familia alcanza la edad y sabe que ya se le está acabando su tiempo, y más cuando ya sabe que está enfermo y el doctor le dice no le quedan muchos años de vida o muchos días de vida. Entonces él dice, ah, caray, entonces yo tengo que hablar más claro con mi hijo. Entonces él llama a su hijo y le dice, mi hijo, pues se me está acabando la vida y ya no me queda mucho tiempo. Así de que yo le voy a dejar todos mis bienes. Fíjese que ese hablar ya es diferente. Ya no solamente es un hablar, sino que ahora es una promesa. Ok, ahora sí le está prometiendo. Aquella fue una plática. Todavía estaba chaval y fuerte el papá. Y ahí estaba platicando con su hijo, como tú y yo a veces platicamos. Ahí un día será tuyo. Pero cuando ya ahora está a punto de irse de este mundo, ahora sí llama a su hijo y le dice, mi hijo, ya no me queda mucho tiempo de vida y todo lo que acumulé se lo voy a dejar a usted.
Eso se llama promesa. Dios le habló a Abraham por medio del Evangelio, ¿verdad? Dios le habló diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ok? Fue un hablar de Dios, pero ese hablar se volvió en una promesa. Amén. Ahora, no solamente una promesa, cuando el padre le dice a su hijo, y ya está ahí hablando con él seriamente, que le va a dejar todo, una vez que se acaba la plática, dice el padre, para que esto quede claro, y lo que yo le prometí a mi hijo, yo tengo que ir con un notario, ¿sí o no? Y yo tengo que escribir todo esto para que quede bien escrito y bien sellado y bien firmado por un notario público. Y esto se va a encargar un abogado para que no haya problemas, para que nadie pueda añadirle a esto ni nadie le pueda quitar. Cuando yo me muera, mi hijo va a heredar todo lo que le prometí. Cuando el padre de familia llega con el notario público y hacen la carta y escribe ahí, ¿verdad? Todo lo que habló con su hijo y lo firma y lo sellan, qué sé yo, eso ya no es solo promesa, eso es pacto. Eso es pacto. Entonces miremos pues lo que es pacto, lo que es promesa, lo que es promesa, lo que es pacto. Dios le habló a Abraham y ese hablar se volvió una promesa y esa promesa se volvió pacto. Dios hizo un pacto con Abraham que en un determinado tiempo todas las naciones iban a ser bendecidas por parte de él. Este es un pacto que hizo con Abraham. Entonces miremos pues lo que Pablo les quiere decir a los Gálatas. Gálatas, el pacto, las promesas fueron hechas en Abraham. Amén, las bendiciones que Dios le prometió, el pacto que hizo Dios con Abraham, es la promesa y es el pacto de ustedes también. Nunca pactó por medio de la ley. Amén. Esto pues digo, versículo 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Muchos cristianos hoy en día, hermanos, han sido extraviados de su fe en Cristo Jesús, han sido extraviados de la verdad en Cristo Jesús. Y muchos cristianos han dejado de disfrutar a Cristo debido a que no han entendido los tesoros, las riquezas, hermanos, que Dios nos ha dejado a través de su palabra, a través del Evangelio, hermanos. Aquí están las promesas del Señor, aquí están los pactos del Señor, y no solamente vas a aprender que aquí están las promesas ni los pactos, sino que aquí está el testamento que Dios te dejó a ti para que tú disfrutes las riquezas en Cristo Jesús. Pero muchos de nosotros dejamos de disfrutar debido a que nos hemos olvidado de este Evangelio. Nos hemos olvidado de esta palabra, hermanos, y no sabemos ni siquiera qué nos heredaron, hermano. Ahora vas a entender que tú no solamente tienes pacto, sino que ahora tienes un testamento para que la iglesia disfrute a Cristo. Amén. O sea, hermano, estoy seguro que cuando el papá murió, el hijo fue y buscó ese papelito, ¿sí o no? Para que se lo leyera. Y ese papelito decía, sí, tu padre te heredó, ¿verdad? Aquí está el pacto, aquí está el testamento. ¿Te acuerdas que Dios te habló y te acuerdas que tu padre te habló y tu padre te prometió? Pues ahora aquí está escrito y lo dejó bien firmado y sellado y pactado para que nadie te lo quite. Aquí está el testamento y se lo lee. Todo lo de tu papá pasa. Imagínense cómo se siente. Pues nosotros tenemos que ir aquí a este libro para entender lo que Dios nos ha dejado a nosotros, las bendiciones que Dios nos ha dejado en Cristo Jesús. Aquí en este libro están las riquezas de Dios, hermanos, que Dios nos ha heredado en Cristo Jesús, para que, hermanos, nosotros disfrutemos las riquezas de Cristo, las riquezas espirituales. Amén. Y para que siempre vivamos agradecidos con Dios.
¿Está usted entendiendo lo que es un pacto y una promesa, o una promesa y un pacto? Ahora bien, versículo 6. Las promesas y el pacto que Dios hizo con Abraham fueron en su simiente. No se nos olvide eso, en su simiente. Dios le prometió y le hizo un pacto que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Serían bendecidas todas las naciones. Ahora bien, Abraham versículo 6. En Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como que se hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora bien, cuando Cristo vino a esta tierra y fue a la cruz y murió en la cruz del Calvario, hermanos, y resucitó, hermanos, nosotros tenemos que adorar al Señor por eso, porque cuando Él murió y resucitó, se cumplieron las promesas y los pactos que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto ahora vino a ser un testamento para nosotros, para que ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús, entendamos, hermanos, lo que Dios nos ha heredado por medio de Cristo Jesús, y esa herencia que es Cristo para nosotros, lo vayamos poseyendo, lo vamos disfrutando cada día, hermano. En Abraham, promesa y pacto, pero no había un testamento. Todavía tenía que cumplirse en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó, se cumplieron todas las promesas y los pactos. Y ahora tenemos nosotros un testamento. Por eso somos la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas cuando Jesús celebró la Santa Cena? Dijo, este es mi pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, porque en Cristo Jesús se cumplieron las promesas y los pactos. Y ahora podemos disfrutar de un testamento donde nos dicen lo que Dios nos ha heredado. Eres rico, hermano. Eres rico, hermano. Somos ricos, hermanos. Somos ricos, hermano. En Cristo Jesús hay riquezas. Que Abraham tenga un hijo llamado Isaac, nos hablan que en Isaac están hechas las promesas. ¿Verdad que Dios le prometió que le iba a dar un hijo? Ese es tipo de Cristo. Para que entendamos que Isaac solamente es para el disfrute, no es para hacer nada, es para disfrutar las riquezas de Cristo, hermano. Dios nos trajo aquí, hermanos, para disfrutar a Cristo, que nadie nos robe esa bendición. Por eso, hermano, Pablo les está diciendo a los Gálatas, en Cristo fueron sus promesas, en Cristo fueron los pactos. Ahora en Cristo ustedes tienen un testamento para que disfruten las riquezas de Cristo. ¿Qué andan haciendo con la ley? La ley era temporal, la fe en Cristo Jesús, ella siempre ha estado desde antes de Abraham y después de Abraham. Amén, hermanos. ¿Cómo es que las promesas fueron por la ley para que ustedes anden metidos por la ley? La ley vino después, muchos años después que Abraham, les está aclarando, para que se regresen a Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, en este libro, que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Están las riquezas de Cristo, para que nosotros busquemos las riquezas y disfrutemos las riquezas de Cristo. Fíjate que aquí, hermanos, en esta palabra nos dice que en Cristo nos llegaron todas las bendiciones de Dios. En Cristo Jesús nos llegaron todas las bendiciones de Dios, y tenemos que decirle aleluya, gloria al Señor, hermanos, porque en Cristo somos bendecidos. En Cristo Jesús somos bendecidos. Fíjate, si nosotros entendemos lo que es bendición en Cristo Jesús, no, hombre, hermano, yo le daba gracias al Señor, porque antes de ser bendecidos éramos maldecidos.
Antes de ser bendecidos vivíamos bajo una maldición terrible, hermano. Éramos gentes que no era de fe. No teníamos fe y por no tener fe éramos maldición, hermanos. Estábamos maldecidos por haber caído, por la desobediencia que traemos desde Adán. Maldición, maldición, hermanos. Pero gloria a Dios por Cristo Jesús. Dice que, hermano, fue a la cruz del Calvario y Él murió por todos nosotros para rescatarnos de esa maldición y traernos a una bendición, las bendiciones de Dios, hermano. ¿No dice la palabra que nosotros antes de venir a Cristo estábamos sin Cristo, sin esperanza, lejos de las promesas, lejos de los pactos del Señor? Pero ahora en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos y ahora estamos involucrados en las promesas, en los pactos, en las bendiciones de Dios para nosotros. Tú no merecías esta bendición, pero ahora por medio de Cristo somos bendecidos con el creyente Abraham. ¿De dónde salió Abraham? De allá salimos también nosotros. Y Dios lo bendijo y Dios nos bendijo a nosotros. ¿Cómo voy a estar callado yo cuando entiendo que en Cristo Jesús yo soy bendecido? ¿Sí entiendes que antes estaba bajo maldición, hermano? No solamente bajo maldición, estábamos muertos, sin esperanza. Y de esto voy a abundar un poquito más el domingo, si Dios nos presta vida, porque esto está bien bonito y hay ejemplos para que nosotros entendamos, pues, que por un lado Dios, hermano, tuvo que endurecer a Israel porque Israel no creyó. Vas a aprender que Abraham tiene hijos en la carne, o sea que Abraham, hermanos, porque le nació Isaac y Isaac tuvo descendencia, amén. O sea, hay gente que es judía, ¿verdad? Pero hay gente que es judía, pero es espiritual. Hay gente, nosotros, hermanos, somos de fe, somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y vamos a aprender, pues, cómo es que Dios se vino a nosotros para bendecirnos a nosotros y nunca ha abandonado a su pueblo de Israel, solamente lo ha dejado por un tiempo, le ha endurecido por un tiempo, ¿verdad? Porque Él tiene un trabajo con todos nosotros los gentiles. Una vez que termine con nosotros, continúa otra vez con Israel. Por eso Pablo habla mucho de que fuimos injertados, amén, hermanos. O sea que Dios tuvo que desgajar muchas ramas para meterte a ti. Gloria al Señor. Mira qué bendición. Tú que estabas lejos, te trajeron y te plantaron, hermanos, para que tú disfrutes de la rica savia, disfrutes de las riquezas de Cristo. ¿Cómo vamos a estar nosotros tristes, hermanos? ¿Cómo va a ser esto un aburrimiento a ti, la vida cristiana, si esto es un disfrute? El problema es que muchos no lo han entendido. Y los que una vez lo entendieron, se olvidaron y ahora están siendo engañados y alejados del disfrute de Cristo. Amén. De modo que los que son, en versículo 9, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gloria al Señor. Amén. Las bendiciones, claro, que tenemos son espirituales. Amén. Las bendiciones que tenemos son espirituales. Y claro, Dios también nos bendice con cosas aquí, ¿verdad? Pero de las bendiciones que hablamos son bendiciones espirituales, porque Dios prometió el Espíritu Santo. Gloria al Señor que tenemos el Espíritu Santo. Dios prometió, hermano, heredar la tierra. Gloria al Señor que esa tierra es Cristo Jesús, una tierra sumamente rica. Amén. Cristo es rico para que nosotros lo disfrutemos. Dios prometió bendecirnos a todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos y levantar nuestra voz sin pena, sin vergüenza, y decirle: Señor, gracias porque tus bendiciones me alcanzaron a mí. Yo estaba bajo maldición, pero gracias a Dios por medio de Cristo nos llegó la bendición. ¿Puedes tú captar eso, hermano? O sea, si en Abraham Dios prometió bendecir a todas las familias de la tierra, fíjate, en Abraham, ¿verdad? Que es de fe, y por medio de su simiente, que es Cristo,
Ahora, hermano, fíjate dónde está Cristo. Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros, tú y yo somos la iglesia. Dios quiere bendecir, Dios quiere seguir bendiciendo a muchas familias de la tierra por medio de su iglesia, por medio de Cristo, hermano. Cristo es una bendición, pero hay que disfrutarlas, hermanos, porque Abraham las creyó, Abraham las creyó, Abraham las recibió, hermanos, y pudo mirar, tuvo a su hijo, el de la promesa, y ahí estábamos nosotros. Fíjate que nosotros como creyentes, hermano, nosotros tenemos que estar siempre declarando, gracias Señor, dándole gracias al Señor, gracias por tus bendiciones, gracias por tus bendiciones. Y no solamente porque Dios nos bendijo, sino que tenemos que declarar que esas bendiciones también son para nuestra familia, son para nuestra descendencia. Tenemos que declarar, sí, y decirle, Señor, estas promesas también son para mi familia, son para mi casa. Estas promesas son para mi esposa, son para mi esposo. Estas promesas son para mis hijos, son para mis hijas. Sí, Señor, porque estoy bendecido en Cristo Jesús. Hermano, qué bendición. Tú tienes que declarar la bendición de Dios para tus hijos. Miremos qué importante es la iglesia, hermanos. Por eso es importante decirle a todos, a invitarlos, vengan a la iglesia, porque aquí hay bendición, hermano. Es una bendición estar aquí, porque aquí está Cristo Jesús. Tenemos que ser agradecidos con Dios, tenemos que siempre darle gracias a Dios por sus bendiciones en Cristo Jesús. Y decláraselas a tu familia, decláraselas a tus hijos. Mis hijas y mi esposa son testigos de que yo le digo, hijas, ustedes son una bendición de Dios. Ustedes son de Dios. No se les olvide en la escuela, no se les olvide donde anden, que ustedes son una bendición de Dios. Ustedes son hijas de Dios, ustedes son hijos de Dios. Decláraselo, hermano. Si yo antes de ser cristiano a mí me declararon, tú eres el que sigues, tú eres el que sigues, Dios te está llamando. Fíjate, mi hermano me declaraba esa bendición porque él creyó en las promesas del Señor. Cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y él lo creyó y él lo confesó. Mi familia será bendecida, mi familia, y porque la bendición vino a él, y esa bendición, mira, ha ido alcanzando la familia Ceja, hermano. La bendición es para ti, para toda tu casa. Debes de confesarlo y decirles, mi hijos, la bendición de Dios es para ustedes. Ustedes son una bendición de Dios. Ustedes son hijos de Dios, aunque no sean. Pero un día lo van a hacer, hermano. Pero tenemos nosotros que estarlo declarando. Pero para eso, hermano, tenemos que mirar aquí. Dios te dejó este testamento. Dios te dejó esta palabra, y esta palabra te habla, y esta palabra te enseña las promesas, los pactos, para que tú disfrutes tu herencia, disfrutes a Cristo. Amén. Voy a dejarlo aquí, hermanos, y vamos a continuar, si Dios nos permite, el próximo servicio. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Cristo Jesús. Lo que el apóstol Pablo pues les quiso dar a entender a los Gálatas cuando les habló de las promesas y de los pactos y del testamento, lo que les está diciendo Gálatas, ustedes al regresar a la ley, al regresar a las obras de la ley, lo que están haciendo es rechazando al heredero y rechazando su herencia. ¿Sí?
Si ustedes regresan a la ley, van a volver a vivir la misma vida que vivían, una vida miserable, maldita. Porque más adelantito vas a ver que como que si le dicen, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo les aclara, la ley no es mala. La ley fue añadida por las transgresiones. La ley solo sirve para mostrar que ustedes son carne y que ustedes son pecadores. Y la ley solamente sirve para que ustedes se vuelvan a Cristo. Amén. Entonces, hermano, olvidarnos de Cristo, dejar de disfrutar a Cristo es menospreciar a nuestro heredero y la herencia que se te dio. Es por eso de que cuando Dios nos llame, nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos? Amén. Con lo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Dios nos dio a Cristo, nos dio sus riquezas para que nosotros las disfrutemos, para que nosotros disfrutemos a ese Cristo glorioso. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora entendemos lo que es promesa, lo que es pacto y lo que es testamento. Gracias, Señor, porque en Abraham fueron hechas las promesas y los pactos, pero ahí estábamos nosotros metidos. Nos incluiste, Señor, porque ese evangelio que se le predicó a Abraham también se nos predicó a nosotros. Padre, esas promesas que se le dieron a Abraham también son nuestras promesas, y esos pactos que tú le dices con Abraham son pactos de nosotros. Y más que eso, ahora tenemos, Señor, Padre, este testamento para que nosotros miremos cuántas riquezas hay en Cristo Jesús. Perdónanos, porque a veces vivimos una vida muy pobre, Señor, porque nos hemos olvidado de lo que está escrito aquí, Señor. Nos hemos olvidado de tus promesas, de tu palabra, Señor. Esta palabra que habla a lo más profundo de nuestros corazones y nos muestra todas las riquezas que nos has dejado en Cristo Jesús. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Sé que has hablado a nuestros corazones. Ayúdanos a salir de esta reunión y anhelar tu palabra, abrazar tu palabra, Señor. Esta palabra es parte mía, es el testamento que tú nos dejaste, Señor, para que nosotros disfrutemos tus riquezas. Mi Dios, muchas gracias por esta preciosa tarde, Señor, que pudimos estar aquí reunidos adorándote y alabándote, Señor, y escuchando tu palabra. Gracias, despídenos en paz, lleva con bien a mis hermanos, Señor, y usted reciba la gloria y la honra por siempre. Y la iglesia nos despedimos con un fuerte amén. Y un aplauso para Cristo Jesús. Gloria al Señor.